al maestro Ricardo Peralta por su paciencia. Como todos los miércoles, ya está listo para hablar sin censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy querido Vicente, contento siempre de estar aquí en Sin Censura, contento también de ver la presentación de este libro. Yo creo que entre más acceso a la lectura política, sobre todo, tengamos en México, más importante ir haciendo estos ejercicios de debate entre los que hacen política, los que hacemos política, los que hablamos de política, como tú, como toda la gente que nos ve aquí en Sin Censura, querido Vicente. Y precisamente vas a abordar un tema muy importante hoy. Es desde la oposición hablas de sobrerepresentación y es un miedo a la democracia que le tienen precisamente en la oposición. ¿Por qué no hablamos de fondo? Bueno, la oposición y los aliados que no quieren acompañar esta reforma electoral. Bueno, en principio, vuelvo a insistir, como lo he venido diciendo, que México se ha convertido en el país más democrático del mundo después de haber realizado una elección histórica que fue la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se participó en todo el país una condición inédita en el mundo, además. Ejemplo de lo que mucho se tiene que hacer en el planeta para que el sufragio, el voto, sea el único elemento de fortalecimiento, de legitimidad de las personas juzgadoras, en este caso de los jueces, tanto ministros, magistrados, jueces, como también de los representantes populares, ya sea en los congresos locales, en los congresos, en los congresos locales, en el Congreso Federal, los Cámara de Diputados Federal, el Senado de la República, y por qué no decirlo así también, las fórmulas que participan en la elección a las presidencias municipales que integran los cabildos, que es un pequeño congreso, por llamarle de alguna forma, donde se hacen deliberaciones también para la toma de decisiones municipales, también deberían de entrar a un proceso democrático. Es decir, hablando de soberanía nacional, hablando del poder del pueblo, el poder del pueblo reside precisamente en el pueblo. La única forma de ejercer ese poder es a través del voto, debe de ser a través del voto. Hablando de esta condición, hablando de lo que todavía no conocemos a fondo, han sido muchas especulaciones respecto a una propuesta que eventualmente entregará la presidenta Sheinbaum, donde se le ha englobado en la gran reforma electoral de 2026. Recordemos también que la Constitución, nuestra Constitución como máxima norma dentro de la jerarquía de las normas que tenemos en nuestro país, se equipara a los tratados y acuerdos internacionales, pero no pueden ir por encima de la Constitución. La Constitución ha tenido diversas reformas en diversas materias, particularmente en la materia electoral. Así, se le quitó de las manos a la entonces Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones. Eventualmente se creó el Instituto Federal Electoral. ¿Qué hubo para ello? Una reforma constitucional. Posteriormente se creó el Instituto Nacional Electoral. Y así ha venido avanzando la historia democrática de nuestro país con reformas profundas desde la más alta norma, hablando jerárquicamente, que tenemos, que es la Constitución. En esa misma lógica, hablemos del artículo 52 constitucional, que ha sido, dentro de las muchas especulaciones, lo que los voceros de la oposición hoy hablan sobre esta posible reforma que, insisto, no la conocemos, pero ya están hablando de que la reforma, cuando se habla de la eliminación de los plurinominales, va a traer como resultado una sobrerepresentación de Morena por encima del resto de partidos políticos, incluso de los aliados del PT y del Verde. Y no hay cosa más errónea que esa interpretación. En principio, quienes la interpretan poco o nada conocen de la materia electoral, que sin duda es muy especializada.
simplemente lo han venido repitiendo y diciendo como parte de una narrativa que ya verán ustedes, es la narrativa que vendrán diciendo en noticieros, en columnas de opinión. Recuerden que muchos de los voceros de la oposición se convierten de un día para otro en especialistas de conflictos geopolíticos como la guerra contra Irán, desde especialistas en materia de energía, en incendios, en problemas de protección civil, expertos en sismos, y de repente cambian la cachucha y ahora son expertos en materia electoral. Evidentemente, quien quiere ser experto en muchas materias resulta no ser experto en nada, que es el caso de los voceros de la oposición. El artículo 52 de la Constitución habla precisamente de un sistema mixto, hablando de representación ante las cámaras, viniendo desde la Constitución, y ese sistema mixto tiene que ver con la mayoría relativa y la representación proporcional. La representación proporcional se refiere precisamente a los plurinominales. Sin embargo, la Constitución no establece una obligación aritmética de que deben de tener tantos diputados plurinominales cada uno de los partidos políticos. No lo dice. Al no decirlo, a pesar de ello, se hace un cálculo proporcional, porcentual de la elección, y así se asignan los diputados de representación proporcional o plurinominales para que sean los que representen a las minorías. Así, los partidos por los que casi no se ha votado, para tener esa compensación numérica, designan quiénes pueden ser sus diputados plurinominales. Yo cuando hablo de las designaciones, yo les puedo decir, ¿cómo vas a designar un liderazgo? Si los liderazgos se ganan por la legitimidad, se ganan por un trabajo meritorio, se ganan porque la gente quiere que alguien sea su líder a través del trabajo social, a través del trabajo político, pero cuando vienen designaciones de liderazgos y las representaciones populares son liderazgos, porque representan un distrito federal o un distrito electoral local en alguna parte del país. Son liderazgos, los representan, por eso son liderazgos. Cuando se designan, pierden esa legitimidad de ser un liderazgo y se convierten en un activo de las cúpulas partidistas, de una élite. ¿Quién votó por los plurinominales? Nadie. Se cree, porque así lo dicen las encuestas, que el 70% de los que votamos no conocen a los diputados plurinominales. Simplemente, cuando llegan a la Cámara de Diputados para conformar esos 500 diputados, 200 son diputados desconocidos que tienen una cuota partidista, que tienen una relación política, que tienen una afinidad, pero menos trabajo político, menos arraigo social, menos en la calle los conocen por otras cosas, porque son personas conocidas por las redes sociales, porque son populares, porque tienen muchos seguidores. O sea que estás diciendo que nos miente Lili Telles. Perdón. Mira lo que dice Lili Telles, el video número 10 de su lista, Ceci. Lili Telles dice, la reforma electoral es una trampa. Mira, tu amor es una trampa. Perdón, meterle ruido a un análisis del maestro Ricardo Peralta para que vea el nivel que le está ofreciendo de análisis Ricardo Peralta y el nivelito que se cargan en la oposición. Y aquellos que defienden los intereses de Ricardo Salinas Pliego. A ver, échelos eso. Ya viene la ley Maduro de Sheinbaum y tal como les dije, pretende deformar la democracia para consolidar la mafiocracia. Es una trampa para eternizar a Morena en el poder, al estilo de su narcodictador y cómplice favorito, Nicolás Maduro.
El objetivo es eliminar la poca capacidad que queda en el INE para vigilar el uso del dinero sucio de Morena. Primero corrompieron al INE hasta la médula. Existe información de que Guadalupe Tadei y su hermano, un par de ladrones depravados, lo están saqueando por todos lados, con aviadores, con contratos a modo, con sobreprecios escandalosos, con extorsiones y con amenazas al personal, para que no filtren nada de las tranzas que se gasta la tribu Tadei sobre su repentino enriquecimiento, sobre sus prestanombres, sobre sus cómplices y sobre los esquemas que utilizan para esconder las transacciones ilegales con las que se dan vida de millonarios. Y ahora la ley Maduro deforma la ley electoral para convertir al INE en la gran lavadora de dinero de los cárteles. Su propósito... Déjame pararle ahí. A lo mejor yo estoy exagerando porque dicen, ¿tienes algo personal con Lili Téllez? A ver, don Cucaracho, Acosta Naranjo, para que vean el nivel que está dando el maestro Peralta en Sin Censura, un medio que tanto quieren golpear, minimizar, subestimar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el maestro les está dando cátedra. Este cínico hasta reta a la presidenta. A ver, Ceci, ¿qué dice? No bastaría que el PT y el Verde usted los doble con amenazas o con dádivas o con dinero, si es que los dobla, y ya por eso se resolvió que esta es una reforma democrática. Claro que no, sería la primera vez desde 1977 que se hace una reforma, dialogar con la oposición. Claudia, eres demócrata. A ver, ¿por qué no convocas a un diálogo público? Y discutimos punto por punto el tema. Punto por punto. Eso sería una reforma que se consensara. A ver, Lupito, no es Claudia, es señora presidenta, por favor, aunque te moleste, de todos y todas los mexicanos y mexicanas. Y el ataque, la denostación, es lo único que tienen en la oposición. Por eso quería mostrarle a la audiencia de Sin Censura el nivel que se cargan y el nivel que estás ofreciendo, porque te asiste la razón, querido Ricardo Peralta. Esa es mi oposición y ese es mi posicionamiento. Y esa es mi opinión, perdón. Y ese es mi posicionamiento, Ricardo Peralta. Yo creí que era inteligencia artificial cuando empecé a ver el video de Lili Téllez. Por ahí anda circulando en internet unas figuras de inteligencia artificial para que pronuncie uno bien el inglés, que no sabe si es real o es inteligencia artificial. Pero aquí las dos cosas son artificiales. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial de Lili Téllez. No hay un ápice de argumentación jurídica, de argumentación política en sus aseveraciones. Qué bueno que los exhibes, querido Vicente. De Acosta Naranjo, yo decía en un programa anterior que respetaba profundamente a aquellos que tienen alguna condición clínica en materia psiquiátrica. También parte de esa condición psiquiátrica normal, desafortunada, tiene que ver con el desvanecimiento de la razón del juicio que con la edad desafortunadamente algunas personas tienen, con rastros serios de demencia. Lo digo con todo respeto para Guadalupe Acosta Naranjo. No hay un ápice de argumentación política, un ápice de argumentación política, jurídica, económica. Habla de la historia de otra reforma profunda que en efecto fue después de la mitad de la década de los 70s, donde muchos partidos políticos nacieron y otras más. No cabe en esta discusión el reconocimiento del fortalecimiento de la democracia en México. Es un hecho que se modificó la Constitución para elegir a nuestros jueces. En esta reforma electoral, que también tiene que ver con la elección, por ejemplo, no la conocemos, pero muy probablemente venga contenida la condición de reconocer a los segundos mejores lugares. ¿Para quién? Para la oposición. ¿Qué tienen que hacer? Salir a la calle
gastarse los zapatos de lujo, caminar las banquetas, o ponerse tenis, quítense los zapatos, pónganse guaraches, vayan a la Huasteca Potosina, vayan a la Tierra Caliente Guerrerense, salgan a la alcaldía Cuauhtémoc, no nada más haciendo videitos. Hay que salir a convencer a la gente, la oposición, y también los compañeros de Morena, y también los del PT, y también los del Verde, los que con la comodidad de las décadas han tenido el privilegio. ¿Qué significa la palabra privilegio? Por encima de la ley, privilegis. Privilegis. Eso significa privilegio, que está por encima de la ley, por encima de los demás, no como un derecho. Por eso cuando es una cosa muy distinta hablar de privilegio a tener una oportunidad. Tienen hoy la posibilidad de eliminar el privilegio y tienen la oportunidad de que sean reconocidos socialmente por la gente para que voten por ellos. Si ganan en un distrito, el partido que sea, por el trabajo político y por el reconocimiento de la gente, y quedan en segundo lugar y son los mejores segundos lugares, irán al Congreso, pero con un extra de legitimidad que hoy no tienen. Cualquier condición que alguien les reclame al partido que sea, por su actuar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tienen la legitimidad del respaldo del pueblo porque votaron por ellos. El mismo efecto sucede con los jueces. En esa condición se tiene que reforzar la rendición de cuentas. ¿Cómo le vas a reclamar a un plurinominal si tú no lo elegiste? ¿Por qué se llama mandataria nuestra muy digna presidenta, que por cierto ganó por casi 36 millones de votos? Porque tiene la legitimidad del respaldo del pueblo, nada más por eso. ¿Por qué tiene autoridad política la presidenta? Porque tiene el respaldo de los votos de la mayoría que votamos en este país por ella. Y eso mismo se necesita en los congresos, fortalecer esa representación popular que solamente dan los votos. No es una sobrerepresentación. No quieren que exista esa narrativa que están inventando, que están fantaseando desde la oposición. Gánense al pueblo, pero con estas exhibiciones que nos acaba de poner Vicente Serrano, de Lili Téllez, del señor Guadalupe Acosta Naranjo, con todos los jóvenes promesa que integran ahora su nuevo partido político. ¿Cómo van a votar por ellos? Si es evidente que registran un nuevo partido político, no con el interés de cambiar al país, sino de volverse a pegar en la ubre del presupuesto público. Están enojados porque van a bajar los recursos para los partidos políticos, significa que van a bajar también sus bolsillos, aparte de que han sido financiados por el señor Cabeza de Vaca. ¿Por qué no pudo entrar Cabeza de Vaca como plurinominal? Imagínense si estuviera de plurinominal. Pues avienta los 6 años de senador o los 3 años de diputado federal, utilizando de manera facciosa y de manera ilícita la inmunidad parlamentaria conocida como fuero. Qué bueno que no pudo. Y que venga a México, que regrese de los Estados Unidos. Todo esto que estoy platicando tiene que ver con ello. Dejar de utilizar a un poder del Estado mexicano, en este caso, el poder legislativo, que es tanto lo que les duele, porque hay también otros 2 temas muy importantes que tienen que ver con el nepotismo y que tienen que ver también con la reelección, que fue uno de los motivos, entre muchos otros, de la Revolución Mexicana, la no reelección. Cuando se reformó también la Constitución para reelegir a los presidentes municipales y a los diputados federales y locales para tener la opción de reelegirse, una puñalada al movimiento eleccionista de Madero. Fíjate, maestro, estaba pensando en el caso de Cabeza de Vaca, de Ricardo Anaya. ¿Quién en su sano juicio dirá, usan mi figura en esta democracia, la representación del pueblo o la plurinominal en el Senado, para salvar a sus compinches? Porque nadie me va a decir que no fue salvar a Ricardo Anaya para que regresara a México con fuero. Por favor. Absolutamente. Solo como ejemplo.
y le están robando este pedacito de la democracia al pueblo para hacerlo, para usarlo a sus anchas, para mal usarlo a sus anchas, estos cabrones de una manera muy perversa, ¿no? Eso sería para cerrar la reflexión, más lo que le agregues, mi querido Ricardo Peralta. A ver, mi querido Vicente, esta es una condición, amigas y amigos, de estabilidad institucional, no de privilegio partidista. ¿Qué significa esto, este término de estabilidad institucional? Es dentro de la propia condición estructural lo que significa y lo que han tratado de explicar varios juristas, lo que significa la democracia constitucional. Recuerden que hay varios conceptos. Pero esto no puede ser un privilegio partidista. Esto debe de ser dentro de la estabilidad institucional y hablando del sistema que tenemos en nuestro país, que le dé viabilidad institucional al mandato de la propia presidenta. Imagínense ustedes que teniendo estas mayorías, la representación de los que menos representación tienen con el pueblo son los que frenen las grandes reformas legislativas para que nuestro país continúe transformándose, siga siendo un país digno, un país no entreguista, un país que no debe de continuar con una reforma constitucional como lo hicieron en el pasado para entregar nuestros recursos naturales. Eso es entreguismo. Imagínense que hoy, en esta época de Trump, estuviera gobernando la oposición. Pues ya tendríamos bases militares en el Zócalo, con el permiso del Congreso. Hay una maravillosa relación con todos los países del mundo. México tiene una enorme tradición de refugio y una tradición diplomática de no injerencismo. Pero si estuvieran gobernando los opositores, esa tradición, en vez de ir acrecentándose y respetar la libre determinación de los pueblos, estaríamos aliándonos a naciones con las más oscuras intenciones en otras partes del mundo que lo estamos viendo. De eso se trata, o puede tratarse, porque no la conocemos, la reforma electoral. La reforma electoral, hablando de una sobrerepresentación, como habla la narrativa de la oposición, no es así. Es más democracia participativa, es más reconocimiento y principalmente más legitimidad, mi querido Vicente. Hay que seguir apoyando este tema que viene, que está interesantísimo desde el punto de vista jurídico y político, mi querido Vicente. ¿Quiénes en la oposición pueden pararse frente al pueblo a decir que tienen legitimidad? Ahí se las dejo de tarea. Mi querido maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Muchas gracias, mi querido Vicente. Pues en la red X, Ricard-Peralta, en TikTok, maestro Ricardo Peralta, y en Facebook e Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, que es su amigo y que está aquí muy orgulloso de estar en Sin Censura con mi amigo Vicente Serrano. Les mando un abrazo a todos y mucho ojo con esta reforma, está interesantísima y hay que seguir apoyando a nuestra digna y muy inteligente y valiente presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, amigos. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura. Ayer en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña también se aventó un discurso muy fuerte desde tribuna. Noroña planteó la gravedad que en pleno siglo XXI se ataque una escuela, se